Mi exmarido y su amante se burlaron de mí porque me vieron trabajando como empleada en una gasolinera. Pero cuando escucharon la forma en que me llamó el director, quedaron petrificados. ¿Cómo se le dice a una mujer que se ha convertido en un mueble más de la casa, inservible y una inútil? Le preguntó Alberto a Olga, sin mirarla a los ojos, mientras sorbía el café que ella le había preparado esa mañana con manos temblorosas. La taza, blanca y sin diseño, parecía más valiosa en ese momento que la mujer que la había servido. Olga no contestó. No por falta de palabras, sino porque hace tiempo había dejado de tener voz en su propio hogar. Su garganta era un pozo seco donde cada intento de hablar terminaba convertido en un nudo. El sol entraba apenas por la ventana de la cocina. Una cocina impecable, sin vida, como si nadie viviera realmente allí. Había orden, pero no calidez. Todo lo que alguna vez fue color en esa casa, lo había absorbido el cinismo de Alberto y su colección de sarcasmos afilados. ¿Sigues parada ahí? ¿Estás esperando que te aplauda? Y dijo él, sin levantar la mirada del móvil. Olga tragó saliva. Tenía 38 años, pero el espejo le devolvía el rostro de una mujer envejecida por el miedo. Las ojeras no eran producto del insomnio, sino de la falta de paz. El cabello, recogido siempre, ya no era por practicidad sino por invisibilidad. Menos se notaba cuando estaba mal arreglada si pasaba desapercibida. No he dicho nada, Alberto, murmuró. Claro que no. Porque tú solo hablas cuando te conviene. O cuando lloras. Y ni para eso sirves ya. ¿Te das cuenta de lo patética que te has vuelto? Una carga. Una pobre y triste mantenida que no sirve ni en la cama. Olga cerró los ojos por un segundo. Se preguntó si eso dolía más que las veces en que él simplemente fingía que ella no existía. Porque el desprecio era una forma de atención que ya se le hacía familiar. Recordó cuando lo conoció. Él era ambicioso, seguro, de esos que saben mirar a una mujer como si le ofrecieran el mundo. Ella, una joven con sueños simples, una casa, amor, quizá un hijo. Ahora tenía una casa sin alma, un amor podrido y el eco de un hijo que nunca llegó porque Alberto lo consideraba un gasto innecesario. Ese mismo día, su mundo giró todavía un poco más hacia el infierno. A media tarde, sin previo aviso, la puerta de entrada se abrió. Olga, que se encontraba limpiando los cajones de la despensa, levantó la vista al escuchar unos tacones resonar sobre el piso de madera. «Hola», llamó, extrañada. «¿Tú eres Olga?», preguntó una voz femenina cargada de arrogancia. Era joven. Alta, maquillada con precisión quirúrgica. Vestía como si fuese a una fiesta, no a invadir una casa ajena. Olga sintió un escalofrío. Sabía quién era antes de que se lo confirmara. Soy Vanessa. Vine a ver a Alberto. Aunque, por lo que veo, llegué antes que él. Bueno, al menos así tengo tiempo de inspeccionar mi futura casa. Olga se quedó helada. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. El mundo pareció perder nitidez. «¿Perdón?», susurró. Vanessa se rió. Una carcajada suave, casi condescendiente. ¿Sabes qué es lo peor de ti? Que ni siquiera das pelea. Eres esa clase de mujer que solo sirve para lavar los platos, aguantar gritos y quedarse callada. Mira esta cocina, tan correcta, tan aburrida. ¿Cómo aguanta un hombre como Alberto este museo? ¿Quién te crees que eres para venir a mi casa y hablarme así? ¿Tu casa? Vanessa abrió los ojos fingiendo sorpresa. Ay, cariño. Todavía no te lo dijo. Esta casa, esta vida, ya no te pertenece. Solo estás aquí porque él aún no ha terminado de empacar tus miserias. Yo sí soy mujer para él. Tú, Olga, eres un recuerdo mal archivado. Olga dio un paso atrás. Sentía la sangre hervirle, pero también temblaba. Había algo salvaje en Vanessa, algo cruel que la asustaba. La joven dio una vuelta, observando con desprecio los estantes, los adornos, las fotografías de una vida fingida. ¿Y tú sabes cuándo fue la última vez que Alberto te tocó? Porque yo sí lo sé. Porque después de ti, vino a mí. Y no sabes cómo lo agradeció. Olga se lanzó hacia la puerta, la abrió con fuerza y gritó. ¡Fuera de mi casa! Vanessa ni se inmutó. Tomó su bolso con elegancia, caminó hasta la salida, y antes de cruzar la puerta,
susurró. Una última cosa. La diferencia entre tú y yo es que yo no me quedo esperando. Yo tomo lo que quiero. La puerta se cerró, pero el eco de sus palabras quedó vibrando en la cocina como un veneno en el aire. Olga se dejó caer sobre una silla. Se tapó la cara con las manos. No lloró. Estaba vacía. Esa noche, cuando Alberto regresó, ella lo esperó con un nudo en el pecho. Tenía preparada una lista de palabras, reproches, exigencias. Pero apenas abrió la boca, él se echó a reír. ¿Así que la viste? Te hizo un favor. Alguien tenía que mostrarte tu lugar. Tú ya no eres nada para mí, Olga. Nada. Eres como esa cafetera vieja que no sirve, pero que aún nadie ha tenido tiempo de tirar. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué tanto engaño? Logró decir entre dientes. ¿Engaño? No seas ridícula. Si fueses una mujer de verdad, lo habrías notado hace años. No te engañé. Solo dejé de fingir. Esa noche, Olga no durmió. Empacó lo poco que pudo, una chaqueta, su documento, algo de dinero. Salió sin rumbo. El cielo estaba nublado, las calles húmedas, y cada paso era como una despedida de sí misma. Caminó sin dirección durante horas, hasta que el ruido del agua y el silbido del viento la guiaron hasta un puente solitario, a las afueras del pueblo. El río abajo rugía con fuerza. Las luces lejanas parpadeaban como si el mundo mismo estuviera a punto de apagarse. Olga se apoyó sobre el borde del puente. Cerró los ojos. Nadie le esperaba. Nadie la buscaba. Nadie notaría su ausencia. Apoyó un pie sobre el borde de hierro. El otro temblaba. Respiró hondo. Pensó en su madre, ya muerta. Pensó en la niña que fue, en la que soñaba con una familia. Pensó en la Olga que ya no existía. ¿Qué haces? El sonido de una frenada abrupta cortó el silencio. Una camioneta se detuvo tan rápido que sus ruedas patinaron. Un hombre bajó de golpe, cruzó la calle y la agarró del brazo con fuerza. Baja de ahí. ¿Estás loca? Suéltame. Gritó ella, forcejeando. No. No te voy a soltar. ¿Qué crees que haces? ¿Quieres morirte? Pues no hoy. La bajó con brusquedad. Olga cayó sentada en el pavimento. Estaba en shock. El hombre respiraba agitado, con la mirada desbordada de rabia y preocupación. Tenía una voz grave, algo rasposa, y ojos profundos como pozos oscuros. ¿Quién eres tú? Eso ahora no importa. Lo que importa es que te ibas a lanzar como si nada. ¿Qué clase de cobarde hace eso? No tienes idea por lo que estoy pasando, respondió Olga, en voz baja. No necesito saberlo para impedir que te mates. Te ves viva. Eso es suficiente. Ella lo miró. Por un momento, pensó que podía ser un loco. O un criminal. O un ángel. En ese instante no tenía forma de saberlo. Solo sabía que sus piernas no le respondían y que su alma dolía como si se hubiese roto en 1000 pedazos. Ven. Vamos, dijo él, extendiendo la mano. ¿O a dónde? A ti ya no te debería importar a dónde vas, ¿cierto? Pero a mí sí. La voz le sonó como una promesa. Olga dudó. Miró de nuevo el borde del puente. Luego su mano, que temblaba en el aire. Finalmente, tomó la de él. Sintió calor. Vida. El principio de algo, o el último intento de todo. Y entonces, caminó hacia lo desconocido. Donde empezaría un viaje que no solo la salvaría, sino que la haría renacer. El camino era estrecho, lleno de curvas, y la camioneta se movía entre la niebla con la precisión de quien lo ha recorrido tantas veces que ya no necesita ver. Olga iba en silencio. El cinturón le apretaba el pecho, pero no lo aflojaba. Mantenía las manos en el regazo, quietas, mientras observaba el perfil de Arístides, iluminado por la tenue luz del tablero. No preguntaba a dónde la llevaba. Después de todo, había estado a punto de arrojarse desde un puente. Lo que viniera después ya no le parecía peor. La camioneta frenó frente a una casa rodeada de árboles viejos. El lugar parecía salido de un cuento que nadie querría contar a sus hijos.
Rejas de hierro cubrían las ventanas del primer piso, y la puerta principal tenía tallado un símbolo extraño, como una flor marchita. La casa no era ni fea ni bonita. Era silenciosa. Demasiado. Aquí es, dijo Arístides, sin mirarla. Vas a descansar. Y vas a comer. Olga asintió, sin hablar. Bajó del vehículo y respiró el olor a tierra mojada, leña quemada, y algo más, como flores secas mezcladas con desinfectante. Cuando cruzaron el umbral, una voz suave, lenta y antigua los recibió desde el fondo de la casa. ¿La trajiste viva o ya traes otra fantasma? Era la voz de una mujer. Sonó sarcástica, pero también maternal. Está viva. Pero por dentro está hecha pedazos, respondió él. De la penumbra surgió una figura, una mujer mayor, delgada, con el cabello recogido en un moño torcido. Vestía una bata de lana con parches mal cosidos. Sus ojos eran grandes, color miel oscura, y se movían como si vieran más de lo que la realidad ofrecía. Candelaria, ella es Olga, dijo Arístides. Olga, esta es mi tía. Mucho gusto, dijo Olga, apenas. El gusto será mío si no intentas morirte esta noche, replicó Candelaria sin rodeos, caminando hacia la cocina. ¿Cuándo se va a entender que morirse no arregla un carajo? El recibimiento fue más extraño de lo que Olga esperaba. A la vez frío y cálido. Esa contradicción estaba en todos los rincones de la casa. Los muebles eran antiguos, pero bien cuidados. Había alfombras que parecían tener historia, cuadros sin firma, y un reloj de péndulo que latía como un corazón enfermo. Todo parecía dispuesto para recibir a alguien que nunca llegaba, o que había estado ahí antes. La habitación que le asignaron tenía una cama individual, una lámpara de mesa con pantallas bordadas a mano, y una cómoda de madera con los cajones vacíos. En la pared, un espejo ovalado, antiguo, le devolvía una imagen que no reconocía del todo. Su reflejo tenía ojeras que no recordaba haber tenido, y en los ojos, una pregunta que aún no formulaba. Esa noche, después de una sopa espesa con sabor a raíz y carne ahumada, Olga se acostó en la cama, sin desvestirse. Afuera, el viento soplaba entre los árboles como si silbara algo que no se atrevía a decir en voz alta. Se durmió sin querer. Pero el sueño no fue alivio. Soñó con pasos. Con llantos. Con un corredor oscuro que no terminaba nunca. Una voz de mujer lloraba del otro lado de una puerta cerrada. Olga intentaba alcanzarla, tocar la manija, abrir. Pero cada vez que su mano rozaba el pomo, la puerta se alejaba unos centímetros más. Despertó empapada en sudor. Se sentó en la cama. El reloj marcaba las 3:33. Un número que no le decía nada, pero que tampoco olvidaría. Se levantó y salió de la habitación. El pasillo estaba en penumbras, iluminado solo por una luz de emergencia al final. Pasó frente a una puerta cerrada con llave. Era la única del pasillo que tenía doble cerradura. Se acercó. Puso el oído. Nada. Ni un sonido. Pero su pecho se agitó con fuerza, como si recordara algo que su mente aún no procesaba. La mañana llegó sin anunciarse. Olga no volvió a dormir. Bajó a la cocina, donde Candelaria preparaba té de algo que olía a corteza de árbol. ¿Malas noches?, preguntó la anciana, sin mirarla. Tuve un sueño extraño. En esta casa todos sueñan raro las primeras noches. No te preocupes. A veces es la casa la que sueña contigo. Olga se detuvo. ¿Cómo dice? En nada, niña. Bebe esto. Te va a hacer bien. Tomó el té. Era amargo, pero tenía un dejo de miel silvestre. Durante el día, Olga intentó ofrecer su ayuda. Quiso barrer, lavar los platos, limpiar los estantes. Pero Candelaria la detuvo en cada intento. Aquí la cocina es mía. La limpieza la hago yo. Tú viniste a curarte, no a esclavizarte. Además, no eres muy buena con el recogedor. Se nota. Olga se sintió inútil. Caminó por los pasillos. Observó los cuadros. La mayoría eran paisajes, pero había uno en particular que llamó su atención, una mujer de espaldas, mirando hacia un lago. Su silueta era familiar. Demasiado. Cuando se acercó para ver la firma, notó que no tenía ninguna.
La pintura estaba fechada 10 años atrás. En la cena, Arístides apareció. Vestía ropa de trabajo, las manos con pequeñas manchas de grasa, el rostro algo cansado. Olga lo miró con atención. Ese hombre, que la había salvado sin razón, no parecía un loco ni un ángel. Era humano, profundamente humano. Y había algo en su mirada que parecía contener dolor antiguo. «Hoy vi tu casa», dijo Olga mientras servían el estofado. ¿Y qué te pareció? Parece más un refugio que un hogar. Arístides soltó una pequeña risa, sin humor. Porque eso es. Un refugio. Para los que ya no tienen hogar. ¿Y tú? ¿Por qué vives aquí? Él la miró. Durante unos segundos, el silencio se volvió incómodo. Porque no me queda mucho tiempo. Y aquí es donde quiero gastarlo. Candelaria dejó la cuchara en el plato con fuerza. ¿Otra vez con eso? ¿Vas a ponerte dramático frente a la chica? Ella debe saberlo. No estoy enfermo del corazón. Ni de los riñones. Estoy enfermo del alma. Y el cuerpo me sigue los pasos. Olga lo observó con una mezcla de compasión y algo más que no sabía nombrar. Quizá respeto. Quizá identificación. ¿Qué es lo que tienes? Una condición rara. Degenerativa. Mi cuerpo se está apagando poco a poco. No duele. Pero consume. Y cuando consuma lo suficiente, no podré moverme. Luego, ni hablar. Y finalmente. «Oh, basta», interrumpió Candelaria. Ya lo entendió. No necesitas pintarlo como si fuera una obra de teatro. La conversación terminó ahí. El silencio se instaló como un huésped no invitado. Olga subió a su cuarto antes de lo habitual. Pero no podía dormir. Algo la inquietaba. Así que decidió explorar un poco más. Bajó al sótano. La puerta estaba entreabierta. La luz del interruptor no funcionaba, pero una linterna colgaba de un clavo en la pared. La tomó y bajó despacio. El aire allí era espeso, húmedo, y olía a papel viejo. En una esquina, encontró una caja de madera. Dentro había fotografías en blanco y negro, otras en sepia, algunas más recientes. Todas eran de mujeres. En diferentes poses. Diferentes lugares. Pero todas con algo en común. Miradas tristes. Rostros apagados. Una foto cayó al suelo. Cuando Olga la recogió, el corazón le dio un vuelco. Era una mujer muy parecida a ella. No idéntica, pero el parecido era suficiente para inquietar. Mismo tipo de rostro. Misma forma de mirar. Vestía una blusa blanca y estaba sentada frente a lo que parecía el lago del cuadro que había visto en el pasillo. Detrás de la foto, escrito a mano, decía, Mariana, primavera del 94. Olga sintió un escalofrío. Subió corriendo las escaleras. Cerró la puerta del sótano. Y respiró con dificultad. Esa noche no durmió. Escuchó pasos en el pasillo. Voces lejanas. Una puerta que se cerraba. Cuando al fin amaneció, no bajó a desayunar. Pasado el mediodía, Arístides la encontró sentada en el sillón del salón principal. «¿No comiste?», le dijo. ¿Quién era Mariana? El hombre se detuvo. Su rostro cambió. La sonrisa desapareció. Y por un instante, parecía más envejecido que nunca. ¿Dónde viste ese nombre? Y en el sótano. En una foto. Se parece mucho a mí. Arístides se sentó frente a ella. La miró largo rato. Mariana fue una mujer que vivió aquí. Que estuvo aquí. Como tú. Herida. Rota. La ayudamos. O eso creímos. Un día, simplemente desapareció. Nadie sabe qué pasó. Candelaria nunca habla de eso. ¿Y tú? Yo la amé. Como nunca he amado a nadie. Olga tragó saliva. El silencio pesaba más que las palabras. Y entonces lo sintió. Una frase que cruzó su mente como una ráfaga. ¿Por qué siento que esta no es la primera vez que estoy aquí? Y ese pensamiento no la abandonaría jamás. Porque en lo más profundo de su ser,
Algo le decía que las sombras de esa casa ya la conocían, aunque ella no las recordara. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de la ventana cuando Olga abrió los ojos. No recordaba haber dormido, aunque las mantas estaban desordenadas y su piel aún conservaba el calor del sueño. Se sentó en la cama, con el pecho agitado, el recuerdo de la foto de Mariana pegado en la mente como una cicatriz reciente. Aquel rostro tan parecido al suyo, aquella mirada perdida en un tiempo detenido, le había removido algo que no lograba nombrar. El presentimiento se había instalado en ella con la solidez de una piedra enterrada en el estómago. No era solo que Mariana se le parecía, era que había algo más, un eco que venía desde las paredes, desde los pasillos, desde el silencio crujiente de la casa. Salió de la habitación. El aire estaba cargado, húmedo, como si la casa respirara con dificultad. Candelaria no estaba en la cocina. Tampoco en el comedor. Subió al segundo piso, donde casi nunca iba. Pasó por una puerta entreabierta que nunca antes había notado. Al empujarla, encontró una habitación pequeña, con una cama de hierro, estantes repletos de frascos con etiquetas descoloridas, y un viejo armario. El lugar olía a polvo, eucalipto y humedad retenida por años. Se acercó al armario, lo abrió lentamente. En su interior no había ropa, solo cajas de madera, y en el fondo, un cuaderno encuadernado en cuero, con el nombre Mariana escrito en tinta azul desvaída. Las manos de Olga temblaban mientras abría el diario. La caligrafía era firme al principio, luego torpe, casi ilegible hacia el final. Las primeras páginas hablaban de una llegada. De un escape. De alguien que había dejado atrás una ciudad, un hombre, y una vida que ya no era suya. Las palabras eran las de una mujer rota, pero con un deseo desesperado de reconstruirse. Olga sentía que leía su propia historia. Había párrafos que podía haber escrito ella misma. Pero las páginas siguientes cambiaban el tono. Mariana hablaba de noches sin dormir, de llantos detrás de las paredes, de puertas que se cerraban solas, de secretos que no debía tocar. Hablaba de un hombre con ojos tristes, que la miraba como si buscara a otra. Hablaba de una anciana que sabía demasiado y que callaba todo. Hablaba de un sótano con fotografías. Olga sintió que la garganta se le cerraba. Esa no era una coincidencia. Era una advertencia. ¿Te parece bonito husmear entre recuerdos ajenos? La voz de Candelaria la sacudió como una bofetada. Olga giró. La anciana estaba de pie en el umbral de la puerta. No parecía furiosa. Estaba decepcionada. Como si hubiese confirmado algo que ya sospechaba. Quería entender, dijo Olga. No vine buscando problemas. Solo respuestas. La verdad no siempre salva, niña. A veces condena. Hay puertas que, cuando se abren, ya no se pueden cerrar. ¿Quién era Mariana? Alguien que quiso quedarse. Y terminó por desaparecer. Eso es todo lo que necesitas saber. ¿Y usted qué hizo? Candelaria apretó los labios. No contestó. Dio media vuelta y se fue. Sus pasos fueron lentos, como si arrastrara siglos en lugar de años. Durante el almuerzo, Arístides no bajó. Olga subió a verlo. Estaba acostado, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Su deterioro era evidente. La enfermedad, lenta hasta entonces, parecía haber decidido acelerar su avance. Tenía los ojos cerrados, pero al sentirle entrar, los abrió con esfuerzo. «Hola, Olga», dijo con voz apenas audible. «No te asustes. Solo estoy cansado». «¿Llamo a un médico?» «Ya lo tengo. Lo veré en la ciudad mañana. Pero antes de irme, necesito pedirte algo». Olga se acercó, se sentó en la silla junto a la cama. El sonido del reloj en la pared marcaba segundos como si fueran sentencias. «Tengo un negocio», dijo él. «Unas estaciones de servicio. 4 en total. Las he manejado siempre solo. Pero ya no puedo. Necesito a alguien que me ayude. Que mantenga todo en pie si yo no regreso». «Yo». Olga casi se rió. «No sé nada de eso. Pero sabes de sobrevivir. Y eso es más de lo que muchos pueden decir. Solo confío en ti». Ella dudó. No se sentía capaz. Pero había algo en esa petición que la conmovió profundamente.
Alguien que, al borde de la muerte, la consideraba digna de confianza. Está bien, dijo por fin. Lo haré. Pero solo hasta que te recuperes. Los días siguientes fueron un torbellino. Olga recibió instrucciones, documentos, llaves. Fue presentada con el personal de confianza. Luego, Arístides partió hacia la ciudad, acompañado por Candelaria. Olga quedó sola. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una responsabilidad real. Y también, por primera vez, se sintió útil. La oficina principal del negocio estaba en la estación más grande, en la entrada del pueblo. El director general, Sergio, la recibió con una sonrisa forzada y una mirada esquiva. No se preocupe, señorita, le dijo. Nosotros sabemos cómo llevar esto. Usted puede relajarse. Pero Olga no era estúpida. Y la sonrisa de Sergio era demasiado pulida, demasiado ensayada. Pasó el día revisando papeles, facturas, estados de cuenta. Había cifras que no cuadraban. Entradas de combustible que no se reflejaban en ventas. Salidas de dinero sin justificación clara. Al mencionarlo, Sergio dijo: a veces se pierden facturas. Ya sabe cómo es esto. Pero Olga no sabía. Y no quería saber de excusas. Durante las noches, repasaba los libros con una libreta en blanco donde anotaba todo lo que no entendía. Comenzó a hacer preguntas. Los empleados comenzaron a verla con otros ojos. Ya no era solo la amiga del jefe enfermo. Ahora era la mujer que empezaba a olfatear la podredumbre. El ambiente se volvió denso. Empezaron a llegarle comentarios anónimos. Alguien le dijo que tuviera cuidado con el café de la oficina. Otro la llamó la nueva mosca en la sopa. Pero Olga no se dejó intimidar. Había vivido con un hombre como Alberto. Ya no había miedo que la dominara. Una noche, se quedó hasta tarde en la oficina. Afuera, la lluvia caía sin tregua. Las luces de neón parpadeaban, y la estación estaba vacía. Se quedó sola, revisando una carpeta que había encontrado en una caja cerrada con candado. Era un contrato de arrendamiento, firmado por un tal Rodolfo Segura, hacía 23 años. El nombre no le decía nada. Pero al buscar entre los archivos digitales, descubrió algo que le heló la sangre. Rodolfo Segura era el padre de Sergio. Al día siguiente, cuando lo confrontó, Sergio cambió su tono por completo. No tiene derecho a invadir mi privacidad. Esos documentos no son de su incumbencia. Que estoy a cargo, respondió Olga. Y si hay un conflicto de intereses aquí, sí es mi incumbencia. ¿Quién se cree que es, señora? ¿La salvadora? ¿Cree que porque el viejo la recogió como perrita abandonada ahora puede venir a darnos órdenes? Olga no respondió. Solo lo miró. Luego salió de la oficina. Pero no fue a casa. Fue a la comisaría. Pidió los registros de Rodolfo Segura. Lo que encontró la dejó paralizada. Rodolfo había sido investigado por desaparición forzada en los años 90. El caso se cerró por falta de pruebas. La víctima era una mujer llamada Mariana Paredes. Esa noche, Olga volvió a la estación. Estaba vacía. Se encerró en la oficina y encendió la computadora. Había un correo sin abrir. Anónimo. El asunto decía: no te hagas la santa. Lo abrió. Una sola línea. Tú no eres la primera. Ni serás la última. Sintió que la silla se deslizaba bajo ella. Se puso de pie. Caminó hasta la ventana. Afuera, la lluvia había cesado. Pero el silencio era más denso que nunca. Se giró, contemplando la oficina. Los papeles. La lámpara. Todo era parte de algo más grande. Algo que apenas empezaba a descubrir. Y por primera vez, no quiso volver a casa. Porque sentía que en esa casa, no todo estaba vivo. Ni todo estaba muerto. El aire olía a gasolina y a tormenta contenida. El ruido del compresor en la estación principal marcaba el ritmo con el que Olga se movía. Su cabello recogido en una trenza apretada, su chaqueta de trabajo sin una arruga, la mirada firme mientras daba indicaciones a los empleados. Era otra. No la sombra encogida que había salido temblando de una cocina donde fue humillada, sino la figura erguida de una mujer que ya no se disculpaba por existir.
Detrás de su escritorio, los papeles estaban organizados con meticulosidad, los números cuadraban, y el teléfono sonaba constantemente. Llamadas de proveedores, entrevistas con nuevos técnicos, reuniones con bancos. Su nombre ahora circulaba por el pueblo con respeto y algo de sorpresa. Olga. La que sobrevivió. La que regresó de un borde que pocos ven y menos aún logran evitar. Pero entre los elogios velados y las sonrisas de conveniencia, también empezaron a llegar los susurros. Mensajes sin firma. Papeles dejados en la guantera de su coche. Una nota escrita con marcador negro: estás tocando cosas que no te pertenecen. Una foto de su antigua casa, la misma cocina donde Vanessa la llamó sombra. En la imagen, las luces estaban encendidas, y se notaba movimiento tras la cortina. Una llamada a las 2 de la madrugada donde nadie hablaba, pero se escuchaba una respiración densa. Otra a las 4:20 con una grabación distorsionada de su nombre. Olga. 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 Cada vez que colgaba, su cuerpo se tensaba como una trampa. Cada noche dormía menos, con una linterna bajo la almohada y una llave inglesa al lado de la cama. Intentó no mencionar nada en la estación. Mostrarse vulnerable sería darles la señal de que podían desestabilizarla. Sergio ya había comenzado a incomodarse con su presencia desde hacía semanas. Se le notaba en el modo forzado en que asentía, en los silencios que prolongaba cuando ella entraba a la oficina, en las miradas que intercambiaba con 2 empleados de confianza que hablaban en códigos con él. Olga los observaba. No hablaba mucho, pero tomaba nota de todo. Una mañana llegó antes que todos, con la intención de revisar las cámaras de seguridad. Necesitaba ver si los mensajes estaban siendo dejados por alguien dentro del equipo. Lo que encontró la dejó inmóvil. A las 3:12 de la madrugada, una figura encapuchada entraba por la parte trasera de la estación. No intentaba robar. Se dirigía directamente a su despacho. En la grabación, se ve claramente cómo introduce algo bajo el teclado de su ordenador. Luego se marcha sin apresurarse. No lo reconoció. Pero sabía que esa seguridad no era de un aficionado. No era vandalismo. Era una advertencia calculada. Ese mismo día convocó a Sergio. Lo hizo sentarse frente a ella y puso la grabación en pantalla completa. Él la miró. Después miró la grabación. No se inmutó. Solo dijo: no soy yo. Tú tienes acceso. Y tienes motivos. Tú crees que esto es tuyo, pero no lo es. Esto fue construido por otros. Tú solo estás ocupando el lugar de un moribundo. Arístides te contrató. Y también puede denunciarte. Arístides está muriendo. Y tú, estás cada vez más sola. Olga lo despidió en ese mismo instante. Frente a todos. Dejó en claro que no toleraría amenazas ni sabotajes. Mandó cambiar todas las cerraduras, contrató un nuevo jefe de seguridad, y exigió auditorías externas. Muchos empleados empezaron a verla con miedo. Pero el miedo no la detuvo. Al día siguiente, subió a su coche. Al girar la llave, sintió algo extraño. Un pequeño ruido metálico. No le dio importancia. Avanzó por la avenida principal rumbo a la estación secundaria cuando notó que los frenos no respondían. Pisó el pedal con fuerza. Nada. El coche aceleraba en bajada. Apenas logró desviarse hacia un terreno fangoso. El impacto fue leve, pero suficiente para dejarla aturdida. Cuando los mecánicos revisaron el auto, el diagnóstico fue claro. Los frenos habían sido cortados. No fue un fallo. Fue intento de asesinato. La policía no encontró huellas. Tampoco grabaciones. Sergio tenía coartada. Y nadie quiso declarar nada. El caso quedó abierto, pero sin avances. Olga no se quebró. Volvió al trabajo al día siguiente, con un vendaje en la frente y los ojos más duros que nunca. En su escritorio, alguien había dejado una margarita seca. Esa noche, regresó a casa. Arístides había vuelto del hospital. Estaba más delgado, más pálido, con la piel translúcida, pero los ojos vivos. Olga se sentó a su lado en el salón, donde Candelaria tejía en silencio. El fuego crepitaba, y por primera vez en semanas, todo parecía quieto. «¿Cómo estás?», preguntó ella. «Respirando».
que no es poco. Casi muero hoy. ¿Lo intentaron? No lo sé. Pero alguien quiere sacarme del medio. Él asintió lentamente. Luego guardó silencio. Pasaron unos minutos antes de que hablara de nuevo. Mariana nunca se fue. Olga giró el rostro. ¿Qué dices? La busqué durante meses. Pensé que se había ido por voluntad propia. Pero siempre supe que no era así. Ella era mi prometida. La amaba. Pero algo se la llevó. Candelaria me lo ocultó durante años. Y yo fingí que no veía. Porque enfrentar la verdad era admitir que la perdí. ¿Y crees que Sergio tuvo algo que ver? Y no directamente. Pero su padre, Rodolfo, sí. Ese hombre estuvo involucrado en negocios turbios. Usó esta empresa para lavar dinero durante años. Mariana lo descubrió. Y desapareció poco después. ¿Por qué no lo denunciaste? Porque tenía miedo. Porque supe que si lo hacía, iba a perder todo lo que había construido. Y porque no creí tener pruebas. Ahora tú sí las tienes. ¿Y qué quieres que haga? Lo que yo no tuve el valor de hacer. Esa noche, Olga volvió a soñar. Pero no con Mariana. Soñó con ella misma. De pie frente a un espejo. Al otro lado del cristal, su reflejo la miraba con una expresión de miedo. Le decía algo que no alcanzaba a oír. Luego la imagen se rompía, y del vidrio emergían manos que intentaban ahogarla. Se despertó jadeando. Caminó hasta el baño. Se mojó el rostro. En el espejo, por un instante, creyó ver a Mariana en lugar de su propio rostro. Cerró los ojos. Cuando los abrió, solo estaba ella. Durante los días siguientes, los mensajes cesaron. Nadie más la siguió. Pero Olga sabía que el silencio no era paz. Era estrategia. Mientras tanto, Alberto y Vanessa regresaban de unas vacaciones. En una parada de gasolina, Vanessa notó el logotipo de la estación. Mira, dijo. Esa es la marca que aparece en los reportes de negocios de la zona. ¿No es la empresa de Arístides? Ese viejo raro. Alberto bajó la mirada. Su garganta se tensó. Y creo que sí. ¿Y no era él amigo de tu ex? ¿Cómo se llamaba? Olga. Esa. ¿Crees que ella siga por aquí? Dudo que tenga cara para mostrarse. Vanessa entró a la tienda. Mientras Alberto llenaba el tanque, una mujer salió del edificio principal. Llevaba uniforme de trabajo. Saludó a un empleado y luego habló con alguien en la ventanilla de la oficina. Alberto la miró. Sintió un golpe en el pecho. Era Olga. Más delgada. Más firme. Más viva. Vanessa, llamó. ¿Puedes venir? Ella salió con una botella de agua. ¿Qué pasa? Es ella. Es Olga. ¿Estás seguro? Sí. Y no parece que esté escondida. Vanessa la observó con atención. Luego murmuró. Casi que la cucaracha aprendió a volar. No se acercaron. Pero Olga sí los vio. Se quedó mirándolos durante unos segundos. No bajó la mirada. No se movió. Solo los miró. Luego, con la misma serenidad con la que daba instrucciones, se subió a una camioneta negra y se marchó. Alberto sintió que algo se le rompía. Vanessa lo notó. ¿Aún sientes algo por ella? Él no contestó. Esa noche, Olga revisó las cámaras de seguridad antes de cerrar la oficina. En la grabación de las 3 de la mañana, una figura aparece frente a la puerta. Permanece allí varios minutos, sin moverse. Luego se retira. El rostro era difícil de distinguir. Pero el gesto, la postura, el modo de mirar al edificio. Era Alberto. Sin duda alguna. Y Olga supo que el pasado no solo no había muerto. Había aprendido a acechar en la sombra. El sonido de la lluvia golpeando el parabrisas era lo único que rompía el silencio. Olga estaba sentada en el asiento del conductor, con las manos en el volante, pero sin intención de arrancar. Frente a ella, la estación principal se alzaba imponente bajo la oscuridad.
Las luces de neón parpadeaban como si titubearan. En su bolso, el papel que contenía los registros que vinculaban al padre de Sergio con la desaparición de Mariana pesaba más que cualquier arma. A lo lejos, vio una silueta moverse. Reconoció su andar. Reconoció el peso de sus hombros. Alberto. Como una sombra que se resiste a irse, como un eco que no acepta el silencio. Apretó los dientes y bajó del auto. Caminó hacia él sin miedo. Lo encontró parado junto a la máquina expendedora, fingiendo revisar el catálogo de bebidas. No se sobresaltó al verla. Como si hubiese estado esperando ese momento. Así que sí eras tú, dijo Olga sin rodeos. Te ves bien, respondió él, como si eso justificara cualquier cosa. ¿Y viniste a terminar lo que no pudiste hacer en nuestra cocina? ¿O ahora te interesan las estaciones de servicio? Alberto sonrió. No era una sonrisa agradable. Era la mueca torcida del que se sabe derrotado pero aún intenta golpear. Viniste a mi rota, Olga. Te di casa, te di nombre. Y ahora vas por ahí actuando como si nunca hubiese sido mía. Nunca fui tuya. Ni cuando llevé tu apellido, ni cuando te cocinaba, ni cuando me decías que no servía ni en la cama. Yo era una cosa para ti. Y ahora ya no puedes con que esa cosa se haya convertido en alguien. Alberto desvió la mirada. Sus ojos brillaban. No por arrepentimiento, sino por rabia contenida. Y no era odio lo que sentía cuando te miraba triunfar, era miedo. Miedo de que ya no me necesitaras. Y sí, te seguí. Quería verte fracasar. Porque si fracasabas, volverías a mí. Y yo necesitaba eso. Eso es lo más miserable que alguien me ha dicho en toda mi vida, respondió Olga con voz firme. Él extendió una mano como si intentara alcanzar algo que ya no estaba. ¿Nunca pensaste en volver? Nunca pensé en ti. Alberto bajó la mano. Su silueta parecía más pequeña, más apagada. Olga dio media vuelta y regresó a su coche. No miró atrás. No era una película. No era un libro. Era su vida. Y no quería seguirle dando páginas a un personaje que ya había sido tachado. Al llegar a casa, todo estaba en silencio. Candelaria le esperaba en la sala, con un gesto extraño en el rostro. Entre la pena y la resignación. Arístides colapsó. Hace unos minutos. Ya llamé a emergencias. Está inconsciente. Olga sintió que el aire abandonaba su cuerpo. Corrió escaleras arriba. Él yacía en la cama, pálido, apenas respirando. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Le tomó la mano. Estaba fría. No te mueras, por favor, susurró. No ahora. No sin decirme si te hice feliz. Los paramédicos llegaron. Lo estabilizaron y se lo llevaron. Olga y Candelaria se quedaron paradas en la puerta viendo cómo se alejaba la ambulancia. Nadie dijo nada. Esa noche, Olga no durmió. Caminó por la casa como si buscara una respuesta entre los muebles, en los cuadros, en las grietas del piso. En la cocina, encontró a Candelaria sentada con una taza de té. La anciana no la miró. Ya no puedo seguir callando, dijo con voz apagada. Mariana no se fue. No escapó. No desapareció por su cuenta. La mataron. Olga se sentó frente a ella. El corazón le retumbaba en el pecho. ¿Quién? Rodolfo Segura. El padre de Sergio. Ella descubrió que estaba desviando fondos, que usaba las estaciones para lavar dinero. Lo confrontó. Él la amenazó. Dijo que si lo denunciaba, haría que Arístides también cayera. Ella dudó. Me lo contó. Le pedí que esperara. Que pensara. No esperó. ¿Qué hiciste tú? La vi salir hacia la oficina. Sabía que iba a enfrentarlo. Pensé que era valiente. Nunca volvió. Dijo que regresaría antes del almuerzo. No regresó. Días después, Rodolfo se fue del país. Dijeron que no había pruebas. Yo no hablé. Ni una sola palabra. Por miedo. Por cobardía. Por proteger a Arístides. Olga la miraba con ojos secos. No lloraba.
pero algo dentro de ella se rompía con cada palabra. Y ahora lo sabes todo, concluyó Candelaria. Puedes odiarme. Tienes derecho. Olga se levantó. Se fue sin decir nada. Subió al estudio. Tomó la carpeta con los documentos, los contratos, las pruebas. Marcó el número de la policía. Esa noche, Olga entregó todo. Sin reservas. 2 días después, Sergio fue arrestado. Intentó escapar, pero lo detuvieron en la carretera. Entre sus pertenencias se encontraron documentos que confirmaban los desvíos de su padre, e incluso una carta escrita a mano con amenazas a Mariana. El caso fue reabierto. Los restos de Mariana nunca se encontraron, pero la verdad, al fin, se abría paso. Arístide seguía en coma. Cada día, Olga lo visitaba. Le hablaba. Le leía. Le narraba cada paso. Le contaba cómo los empleados la miraban con orgullo. Cómo las estaciones funcionaban mejor que nunca. Cómo habían pintado la fachada de la principal. Como una niña de 5 años le regaló un dibujo de una mujer con capa que decía jefa buena. Todo esto es tuyo, le susurraba. Yo solo lo estoy cuidando. El 5.º día, mientras ella le hablaba, él abrió los ojos. Olga. Ella gritó. Lloró. Rió. Candelaria entró corriendo. Lo abrazaron. Él no entendía del todo. Solo repetía su nombre. Estaba muriendo antes de conocerte, le dijo cuando pudo hablar con más claridad. Pero tú me salvaste. No solo la vida, me salvaste el alma. Días después, en un jardín pequeño detrás de la casa, con solo 3 testigos y un sacerdote con los ojos llenos de emoción, Olga y Arístide se casaron. Candelaria lloró todo el tiempo. Olga llevaba un vestido sencillo, blanco crema, con flores silvestres en el cabello. Arístides apenas podía sostenerse en pie, pero insistió en hacerlo sin ayuda. Después del sí, acepto, él le susurró. La muerte me rondó, pero tú llegaste primero. La historia de Mariana fue cerrada legalmente. Olga pidió una placa con su nombre, la colocó junto al rosal que ella misma había plantado semanas antes en el patio. Nunca supo por qué, pero ese rosal floreció más que cualquier otro. El pasado no desapareció. Pero ya no pesaba. Era historia. No condena. Olga, ahora esposa, empresaria y sobreviviente, entendió que la vida no te da segundas oportunidades. Te lanza desde lo alto. Te aplasta. Y tú decides si renaces desde las cenizas o te quedas como polvo. Y cada noche, antes de dormir, repetía en silencio la frase que la había sostenido todo este tiempo. A veces, para renacer, primero hay que tocar el fondo más oscuro del alma. Pero siempre habrá una mano dispuesta a salvarte, incluso cuando ya nadie te ve. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.